Rusia no descarta desplegar personal militar en Venezuela y Cuba para presionar a Estados Unidos durante las difíciles negociaciones que adelantan sobre la situación en Ucrania. La afirmación fue hecha este jueves en la televisión rusa por el líder de la delegación que viajó a Ginebra, el vicecanciller Sergei Ryabkov. Aquí empiezan las noticias de último minuto. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Sean bienvenidos nuevamente a los acontecimientos más importantes de las últimas noticias de Venezuela hoy. Bien, y arrancamos, mis amigos, con una información importante de último momento porque Estados Unidos ha prometido respuesta si Rusia envía tropas a Cuba y Venezuela, mis amigos. Así como lo están escuchando, esta situación cada vez se pone más complicada porque Estados Unidos y toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, respondieron a la amenaza de Rusia de enviar tropas militares a Cuba y Venezuela, como réplica a las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania, un territorio soviético que en la actualidad es aliado del Occidente. No quiero confirmar o descartar nada. Depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses. El presidente de Rusia ha hablado repetidamente, incluso sobre este tema, cuáles podrían ser las medidas tomadas por la Armada rusa si las cosas van completamente en la dirección de provocar a Rusia y aumentar aún más la presión militar sobre nosotros. No queremos esto. Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo. La presencia de Rusia en América Latina permitiría al gobierno de Vladimir Putin negociar desde una posición más ventajosa, según explicó a La Voz de América Josep Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Están en una negociación muy sensible, muy delicado, de alto nivel, sobre temas de alta importancia en la política exterior de ellos, que es Ucrania. Entonces, las cartas que manejan en Cuba y Venezuela son parte de eso. Es decir, si no tuvieran esas cartas, estarían en una posición menos ventajosa según ellos, según Putin, según Rusia. Todo habría comenzado con la declaración del vicecanciller ruso Sergei Lavrov, quien durante una entrevista fue consultado sobre si consideraría un despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela en medio de esta apuesta internacional. No quiero confirmar nada ni descartar nada, ha dicho Lavrov en un veredicto que dejó la puerta abierta a todo. Noticias de Venezuela, último minuto. Una amenaza que, según Umire, es creíble y parte de una estrategia regional más amplia. Rusia, yo creo que ya está incrementando una presencia en América Latina, no lo va a dejar. Y algún día, cuando es el momento más adecuado, yo creo que sí vamos a ver presencia rusa militar más allá de los asesores y los técnicos. Frente a esta retórica de Rusia, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó: hemos visto una retórica de escalada en el pasado reciente. Lo que necesitamos es garantizar que creamos condiciones para la paz y la estabilidad en Europa. El primer actor internacional en pronunciarse ante toda esta amenaza fue la OTAN. El presidente del comité militar de esa alianza, el almirante Rod Bauer, consideró no es territorio de la OTAN Venezuela y Cuba, pero puedo imaginar que hay países aliados que están preocupados por tal posibilidad. A renglón seguido, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden en la Casa Blanca, Jake Sullivan, fue breve al indicar que si Rusia llegara a avanzar en esta dirección, lideraríamos con ello de forma decisiva. Cuba y Venezuela terminaron envueltos en la crisis de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia por las tensiones en la frontera con Ucrania, porque los regímenes que administran esos países, el del heredero de los Castro, Miguel Díaz-Canel, y el sucesor del chavismo, Nicolás Maduro, son los aliados del Kremlin en América Latina junto a Nicaragua, mis amigos. Estamos listos de cualquier manera. Estamos listos para progresar en la mesa de negociación y estamos listos para tomar las medidas necesarias y adecuadas para defender a nuestros aliados, apoyar a nuestros socios y responder con firmeza a cualquier agresión manifiesta que pueda ocurrir. En nuestra opinión, la diplomacia es el camino más sensato. Los rusos tendrán que hacer su propia evaluación. La Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa, fundada en la Guerra Fría para favorecer el diálogo entre el Este y Occidente, es uno de los pocos organismos en el que participan Estados Unidos y Rusia. Durante la más reciente ronda de negociaciones, Rusia criticó la postura de la nación americana. Estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más de esta información importante porque el conflicto actual entre Estados Unidos y Rusia radica en que el primero de estos lleva años acercándose a Ucrania y Georgia, dos territorios
que antes pertenecieron a la Unión Soviética y tiene apenas 2 décadas de independencia desde que estos lograron librarse del yugo comunista. Apostaron por acercarse más al occidente, pero el mandatario ruso Vladimir Putin no ve con buenos ojos que sus vecinos se alíen con sus adversarios internacionales, la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, por lo que es un crítico de esas relaciones y además activó operaciones militares en sus fronteras. Occidente acusó a Rusia de desplegar 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y esta semana el Kremlin empezó a realizar ejercicios de tiro en 3 ciudades fronterizas a ese país y una más cercana a Bielorrusia. No es el único armado. Los aliados tienen posiciones militares en el Mar Negro y en territorios aledaños. Putin pone como condición que la OTAN deje de expandirse en su región de influencia, lo que implicaría descartar el enlistamiento de Georgia y Ucrania en esa alianza militar, pero la organización responde que mantendrá su política de expansión independiente de las opiniones de la administración rusa. Desafortunadamente, no escuchamos una respuesta adecuada ni ninguna reacción a nuestras propuestas de nuestros socios. Todo giraba en torno a sus preocupaciones, el comportamiento supuestamente agresivo de Rusia, especialmente en el contexto de los eventos de Ucrania. Fue rechazado un proyecto de sanciones a Vladimir Putin en caso de una invasión a Ucrania presentado el miércoles en el Senado de Estados Unidos. Y continuando con más de esa información, tenemos de que Rusia amenaza con un despliegue militar en Cuba y Venezuela. El viceministro de Exteriores ruso Sergei Rabot se refirió a la presencia militar en América Latina. El gobierno de Rusia advirtió este jueves que no descartará un despliegue militar en Cuba y Venezuela, en plena escalada de tensiones con Occidente por las últimas movilizaciones en torno a Ucrania y tras el envío de tropas a Kazajistán. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy también tenemos la información de lo que ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien rechazó que Rusia despliegue cualquier fuerza militar en Venezuela. El presidente interino ha dicho que el país gobernado por Vladimir Putin pretende tener presencia armada para hacer propaganda y desestabilizar así toda la región. Rusia no tiene como descartar ningún tipo de despliegue militar en Venezuela porque es un país soberano y que debe decidir sobre su territorio por pretensiones geopolíticas que nada tienen que ver con el hambre del venezolano. Por otra parte, el presidente nacional de COPEI y miembro de la plataforma unitaria, Roberto Enríquez, instó al régimen a retomar el proceso de negociación en México para lograr una solución a la crisis venezolana. Nosotros estamos convencidos de que para encontrarle un camino a Venezuela de convivencia, que no significa cohabitación, es fundamental que seamos capaces de ponernos de acuerdo. La liga no da para más, el sufrimiento de la gente no da para más. Guaidó enfatizó que Rusia pretende tener presencia militar en Cuba y Venezuela porque tiene intereses y desea desestabilizar el continente. Juan Guaidó convocó a los venezolanos a participar en un acto el próximo 23 de enero en la ciudad capital para tomar acciones de calle y lograr el cambio político en el país. El presidente interino y líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó este jueves que Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar en su país, algo que no descartó horas antes el viceministro de Asuntos Exteriores de la Nación Euroasiática, Sergei Rabot. Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar en Venezuela porque somos un país soberano, afirmó el político en un acto del Comité de Organización Política Electoral Independiente COPEI, el tradicional partido social cristiano del país, según recoge un comunicado de su equipo. Afirmó también que la Constitución de Venezuela le exige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN que haga respetar el territorio nacional e indicó que Rusia pretende tener presencia armada en el país y Cuba para hacer propaganda y desestabilizar así toda la región. Esta maniobra no tiene que ver con el hambre o las necesidades que sufren a diario los venezolanos, había concluido. Rusia elevó el jueves las apuestas en su enfrentamiento con Occidente por el tema de Ucrania, luego de que un destacado diplomático del Kremlin advirtió que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, que lideró la delegación rusa en las negociaciones del lunes en Ginebra, dijo este 13 de enero en declaraciones televisadas que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia establezca una infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Las conversaciones en Ginebra y la reunión del miércoles entre Rusia y la OTAN en Viena no lograron reducir las discrepancias sobre las exigencias rusas de seguridad, mientras que Rusia mantiene tropas movilizadas cerca de Ucrania.
Rakov, uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin y quien encabezó la delegación de su país en las conversaciones del lunes en Ginebra, advirtió que no se puede descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. Las negociaciones en Ginebra y la reunión de la OTAN y Rusia del miércoles en Viena no lograron reducir la brecha en las demandas de seguridad de Moscú en medio de una acumulación de tropas rusas cerca a Ucrania. Dadas las circunstancias, Rusia tratará de explorar ahora toda su relación con las dictaduras de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. En una entrevista con la televisora rusa RTVI, Ryakov informó que todo depende de las acciones de nuestros homólogos estadounidenses y agregó que el presidente Vladimir Putin ha advertido que Rusia podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y subir la presión militar. Ryakov dijo que Estados Unidos y la OTAN han rechazado la principal reclamación de Moscú, una garantía de que la alianza no incorporará a Ucrania y a otras naciones exsoviéticas. Añadió que las grandes diferencias en las estrategias de los dos bandos ponen en duda la continuidad de las negociaciones. Hablando en una entrevista con un medio de comunicación, Rakov señaló que todo depende de la acción de nuestros homólogos estadounidenses y señaló también que el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que su país podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y aumentar así la presión militar sobre el país. Rakov dijo que Estados Unidos y la OTAN han rechazado la demanda clave de Rusia de garantías que impidan la expansión de la alianza de Ucrania a Ucrania y otras naciones exsoviéticas y agregó también que la marcada diferencia de los enfoques genera dudas sobre la posibilidad de continuar las conversaciones. El vicecanciller ruso Sergei Ryakov, uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin y quien encabezó la delegación de su país en las conversaciones sobre la situación en Ucrania de este lunes con la OTAN, advirtió que no se puede descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. Rusia no descarta desplegar personal militar en Venezuela y Cuba para presionar a Estados Unidos durante las difíciles negociaciones que adelantan sobre la situación en Ucrania. La afirmación fue hecha este jueves en la televisión rusa por el líder de la delegación que viajó a Ginebra, el vicecanciller Sergei Ryabkov. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. No quiero confirmar o descartar nada. Depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses. El presidente de Rusia ha hablado repetidamente, incluso sobre este tema, cuáles podrían ser las medidas tomadas por la Armada rusa si las cosas van completamente en la dirección de provocar a Rusia y aumentar aún más la presión militar sobre nosotros. No queremos esto. Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo. Bueno, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy hasta aquí llegamos con toda la información del día. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, denles like, déjanos tus comentarios. Gracias y chao.